Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, buenas medias días, buenas las horas, desean donde quiera que esté cualquiera de ustedes, que no somos muchos hoy, porque esto es, por supuesto, un streaming inesperado, porque partimos el de ayer en dos para que yo pudiera ver el partido de España. Bueno, yo y los que quisieran ver el partido de España. Soy Mauricio José Schwarz y soy el único responsable o irresponsable de todo lo que pasa aquí. Esto es No Hay Más, la revista semanal de este canal del Rey va Desnudo, donde hablamos de un montón de cosas y tratamos de verlas desde un punto de vista diferente y muy crítico. Somos como el lado oscuro de Internet, pero el lado oscuro en cuanto a pensamiento, ¿no? Todo el mundo piensa igual, ¿no? Pues es que aquí se lo plantean distinto. Entonces, así somos como el otro lado de la moneda. La cara B de Internet, o la cara B de YouTube, o por lo menos la cara B del influyenterismo youtubero en castellano. Bueno, y como les decía, hay un montón de cosas que quiero tratar, pero como hay gente que me está preguntando y como es lógico que me van a hacer preguntar, por cierto, me da mucho risa, Laro Salvati le llama todavía a la selección española, le llama la furia, con lo cual revela que es mexicano, porque nadie en ningún otro lugar del mundo ya le llama aquello que fue un truco mercadotécnico, pero de hace muchísimo tiempo, la furia, ¿no? Y entonces le decimos, perdón, le dicen la furia al equipo español y y bueno, algunas personas no han superado todavía eso, no importa. ¿Qué pasó ayer en el fútbol? Vamos a hablar de fútbol un segundo. Bueno, España estuvo excelente, Cucurella estuvo genial como siempre, me da mucho coraje que se vaya a ir al Real Madrid, pero como el Real Madrid está naufragando de manera horrorosa, pues han decidido volver a traer a Mourinho. Imagínense el regreso al pasado con Mourinho. Y Mourinho le habló a Cucurella, le dijo que le gustaba mucho el trabajo de Cucurella y que quería trabajar con él. Cucurella dijo, ya está, me voy al Real Madrid. Muchos lo querían, pero lo decidió por trabajar con Mourinho, que es un sujeto que yo hallo profundamente desagradable, arrogante, pesado, impertinente, pero es un excelente entrenador. Casi lo mismo a ratos se puede decir, por ejemplo, de Pep Guardiola. Más impertinente es Luis Enrique, pero me cae muy bien. Y además en este momento es el mejor entrenador del mundo. Así que, pues, por eso. Cucurella estuvo genial, Dani Olmo estuvo muy bien. Lamine lo intentó todo. No, no lo consiguió, pero al menos lo intentó, ¿no? No se amilanó en ningún momento dado. Yo creo que el equipo estuvo extraordinariamente bien. Pero alguien me pregunta, ¿era lo que esperabas? Sí, Hades Cronos me pregunta si era lo que esperaba. Y dije, no era lo que esperaba porque yo esperaba mucho más de Austria. Austria me parecía que tenía posibilidad de dar mucho más de lo que dio en la cancha. Estuvieron desaparecidos, borrados, y muchos de los goles que, o sea, España podía haber metido 8, y si no los metió fue, entre otras cosas, por suerte. Sí hubo buen despido del portero, la forma en que se echaron atrás al estilo italiano, poniendo el autobús delante de la portería, influyó, pero también hubo muchísima mala suerte y muchísima mala puntería por parte del equipo español. Oyarzábal también muy bien. Unai, que es garantía bajo los palos, ya se sabe. La única intervención que tuvo bien, que fue verificar que pasara por arriba un balón. Entonces, estoy muy contento con España, estoy bastante decepcionado con Austria, pensé que iban a dar más, pensé que harían el esfuerzo que hizo el Congo, que hizo Japón, ¿no? Que se enfrentaron a equipos importantes y les dieron pelea, ¿no? Austria estaba, y al final, en la segunda parte hubo algunas faltas de esas, estás desesperado, pero así no llegas a ningún lado, no resuelves nada empezando a patear, al contrario. Ese es mi resumen, pues, del partido de ayer. Tardó mucho en caer el primer gol, fue así como 700 tiros después, sí, que logró finalmente entrar el primer gol. Pero está bien, y España ahora va con Portugal y eso va a ser un partidazo. Va a ser un partidazo. Ayer quedó eliminada Bosnia y con ella no, Bosnia, Croacia, no, Bosnia, y queda fuera del Mundial uno de los tres grandes que se retiran este año, que es Luka Modric, Cristiano Ronaldo y Messi.
Pero Messi no sé, porque dijo, pues que no sé qué va a pasar en el próximo Mundial, y como este desgraciado quiera estar jugando en el próximo Mundial, ya sería el colmo. Pero son tres verdaderamente grandes que se retiran, dejándole paso a una nueva jornada como la de Lamine Yamal o incluso de Haaland, ¿no? Haaland es un hombre de 25 años. Yo pensé que era mucho mayor, tiene cara de gente mayor, pero Haaland tiene 25 años apenas y apenas despuntó hace 3 o 4 en el fútbol mundial. Entonces tiene toda una carrera por delante, tiene 10 o 12 años o por lo menos por delante para demostrar de lo que es capaz, y es capaz de muchísimo. He estado viendo highlights de la carrera de Haaland y vale muchísimo la pena. Entonces, pues salió una generación extraordinaria: Cristiano Ronaldo, Messi, Ibrahimovic, que es parte de esa generación y que ahora es comentarista junto con Thierry Henry del fútbol, y donde toda la arrogancia que siempre tuvo Ibrahimovic ahora la usa de manera humorística y me está cayendo muy bien. Pero somos una generación que se retira, es una generación que ha terminado su ciclo y vienen los nuevos jugadores. Eso es lo que voy a decir del fútbol. México la tiene cruda con Inglaterra y el España-Portugal va a ser un partidazo. Si salen a jugar al fútbol, si salen con miedo y a especular y a cuidar el balón y a jugar despacito y en horizontal, nos podemos aburrir durante 90 minutos hasta el asco, que es luego lo que hacen los grandes equipos cuando se tienen mucho respeto. Eso no me parece nada bien. Bueno, ¿qué más? Luca Wilson 33 dice: Mauricio era hater porque admiraba a Zunzunegui y a Jesús G, supongo que Jesús G maestro, pero viendo cómo desmonta sus argumentos con lógica se me cayeron esos ídolos. Hoy te admiro a ti. Mal hecho. No mal hecho que se te caigan otros ídolos. Mal hecho admirarme a mí. Mira, a las personas no se les admira porque nunca van a ajustarse a nuestra expectativa de cómo deberían ser. Yo, por ejemplo, soy un gran fan de Messi desde el día que saltó a la cancha por primera vez a los 17 años con el Barça. Y yo lo vi por televisión, pero lo vi ese mismo día. A lo mejor es de su ultraderecha o es súper religioso y cree que Milei es la salvación de Argentina y aquí en España vota a Vox. No lo sé. No puede votar aquí porque sigue manteniendo la nacionalidad argentina, perdón. Pero o favorece a Vox, qué sé yo. Hay muchas cosas que no sé de Messi. Sé que es maravilloso con sus hijos, sé que su historia de amor es bien bonita, pues, lo poco que sabe uno de los jugadores. Pero a mí lo que me interesa de Messi es cómo juega al fútbol. Si es mala persona, pues lo siento mucho, qué mal, ¿no? Pero no admiro a Messi, sino admiro la forma en que Messi juega al fútbol. De otros he admirado su forma de ver el mundo en ciertas cosas, siendo malas personas ellos o tremendamente imperfectos a mis ojos en otras, ¿no? John Lennon, por ejemplo, con el trato que le daba a sus mujeres y a su primer hijo, siempre me decepcionó muchísimo. Pero a mí lo que me interesa es la música de John Lennon. Y así sucesivamente. Entonces, no admires a la gente, admira lo que hace la gente, admira sus obras y sus ideas. La gente siempre te va a decepcionar o no esperas demasiado de ellos, y si no esperas demasiado de ellos, entonces no los admiras como tal, lo cual es lo mejor que puedes hacer, mi querido Luca Wilson 33. Y lo mismo para Miguel Martín, que dice que es mi fan. No seas mi fan. Y sé que lo que dices de la filosofía es cierto, pero a mí me encantaría que hablaras de lo bueno del pensamiento de Nietzsche, Hegel, René Descartes, me imagino que será René Descartes, Spinoza, que no es Espinosa, es Spinoza sin E, etcétera. Mira, voy a dedicar un par de segundos a esto, porque vale la pena. Mira, ¿cómo sabemos que una parte determinada del pensamiento filosófico de Hegel es buena? ¿Por qué es verdad? ¿Cuál es el criterio de verdad? Generalmente, y esto es una de las cosas que yo he observado y que más me desesperan, cuando alguien dice que hay buenas ideas de un filósofo, es porque son las ideas con las que él está de acuerdo. ¿Sí? Un filósofo antiesclavista te va a parecer que sus ideas antiesclavistas son muy buenas. Un filósofo en contra de la pena de muerte, como Beccaria, te va a parecer que Beccaria era un adelantado y un hombre brillantísimo porque estaba en contra de la pena de muerte, ¿no? Pero a los filósofos que están a favor de la pena de muerte les van a parecer buenísimos a aquellos que creen que debe implantarse la pena de muerte.
no hay un criterio de verdad dentro de la filosofía que me diga cuáles ideas son buenas y cuáles son malas. Son buenas las que me gustan, son malas las que no me gustan. Francamente, eso es como hablar, al hablar así de filosofía, es como si hablaras de música. ¿Cuáles son las buenas canciones de los Beatles? Las que me gustan. ¿Cuáles son las malas canciones de Kiss? Pues casi todas, porque no me gusta casi ninguna. Es una cuestión de gustos, es una cuestión de identificarte con sus posiciones, pero no hay un criterio de verdad objetivo, sólido, razonable y, por supuesto, compartible por todas las personas que digan esto que dijo Kant está muy bien y esto que dijo sobre el racismo está muy mal. Todavía hay racistas para los cuales lo mejor de Kant es que haya establecido la invención de las 4 razas de las que mucha gente habla todavía y que hubiera dicho que hay razas superiores y razas inferiores. Entonces, lo que puedo hablar bien de todos los que dijiste allí es de Descartes. ¿Por qué? Porque Descartes, aparte de filósofo, desarrolla las matemáticas, desarrolla la geometría cartesiana, hace cosas que son útiles hoy en día y aporta enormemente al avance de las matemáticas y de la ciencia. Entonces, quien se clave en que Descartes, es que tenía razón porque piensa como yo y era muy simpático, y dijo en filosofía algo con lo que yo estoy de acuerdo, no es una forma de valorarlo. Entonces, por supuesto, hay filósofos que tienen ideas que van de acuerdo con las mías, pero mi criterio de verdad siempre van a ser los hechos y los datos. El filósofo que diga que la democracia es una basura, como Aristóteles, como Platón, Aristóteles y Sócrates, yo le diré, mira, no, la experiencia que tenemos es que en la democracia los gobernantes es el sistema donde los gobernantes menos tienen la posibilidad de joder a sus gobernados. Mientras que las dictaduras, las monarquías, las autarquías, etcétera, pues los gobernados acaban más jodidos que con la democracia. Entonces, tengo un elemento objetivo para defender a la democracia históricamente, aunque no sea perfecta. Tengo elementos objetivos para ir en contra del racismo, para ir en contra de la misoginia, del sexismo, del clasismo. Es que hay gente que nació para ser pobre, hay gente que nació para ser esclavo, dijo Aristóteles. Y dices, no, mira, lo que sabemos es que hay esclavos que si dejan de ser esclavos pueden ser tan brillantes y aportarle tanto a la sociedad como otros que nunca fueron esclavos. Y hay muchos que no son esclavos y que no aportan absolutamente nada, ¿no? Entonces, no puedo hablar de lo bueno, salvo en términos de aquello con lo que yo estoy de acuerdo, ¿no? A mí lo que me alarma es que la gente los asuma como si tuvieran alguna verdad porque se les ocurrió. Entonces, no puedo hacer más. ¿Qué más? Ya contesté el partido de España. ¿Qué considera peor para Colombia? ¿Tener como presidente un corrupto ultraderechista o un filósofo izquierdista? ¿Quién es el filósofo izquierdista? Si dices Petro no era un filósofo. Y es un hombre que tenía además una experiencia de gobierno como alcalde en Medellín, sí, creo, o de Bogotá. Y que creo que la dicotomía que plantea es una falsa dicotomía, ¿no? Pero después de todo, un filósofo izquierdista sería mejor que un corrupto ultraderechista, porque por lo menos el filósofo izquierdista no has dicho que sea deshonesto, ¿verdad? Dice Olivares, mira, la mitad está de acuerdo conmigo, la otra no. Dice, no es necesario admirar a nadie. Mauricio me parece un escéptico de primer nivel. Bueno, igual. Pero en su vida ha desmontado a ninguno de los dos personajes que comentas. No, yo no desmonto personajes, simplemente demuestro que lo que dicen es falso. ¿Ya? Carlos Sánchez, US9DL. Se lo pregunté ayer, se lo vuelvo a preguntar. ¿Jeje ha leído las crónicas vampíricas de Anne Rice? No las leí nunca, fíjate. Primero me pareció siempre un poco más mercadotecnia que literatura. Luego me pareció muy una explotación del homoeroticismo de una manera velada que no entiendo, ¿no? Si quieres celebrar el amor homosexual, pues lo celebras y ya. Pero hacerlo veladamente, viendo a ver si lo cuelas o qué cuelas, siempre me pareció irrelevante. Y como después que vi la película, me dijeron que la película era bastante fiel a la esencia de la novela, dije, no me interesa leerlos. Ahora que es fanática cristiana y quiere que el Stat se vuelva un vampiro cristiano, pues menos, ¿no? Eso sí no lo voy a hacer. ¿Qué opinión tienen de comediantes mexicanos como Eugenio Derbez, Andrés Bustamante y Jorge Ortiz de Pinedo? Poco, porque los he visto poco, mira.
Derbez me parece muy simplón. Me parece que quiere ser elaborado, y es elaborado en la escenografía, pero en la esencia de la comedia no lo es. Sí, entonces es más forma que fondo, más forma que fondo, perdón. Lo mismo me pasa con Bustamante, ¿no? Y mira, al Wiri Wiri sí lo conocí, que le dicen el Wiri Wiri. A Bustamante sí lo conocí, alguna vez estuvo en casa y tal. Pero me parece exactamente lo mismo. Hace una puesta en escena con grandes maquillajes, con un gran show, pero la esencia de la comedia la siento débil. La siento débil comparado, perdón, con la comedia que yo suelo ver, que es sobre todo la británica, la estadounidense a veces también me aburre enormidades, es tan predecible como los eclipses. Y Jorge Ortiz de Pinedo lo vi muy poco. Una de las comedias que más me gusta es Sofía Niño de Rivera, y hay gente que se enfurece conmigo porque me divierte muchísimo, o me divertía porque no está haciendo tampoco nuevas rutinas de stand-up que yo me haya enterado, pero me parece un humor directo, me parece un humor bien pensado, bien reflexionado, donde reírse de uno mismo ayuda a que la gente se ría. Y bueno, siempre me pareció que la tipa tiene buena calidad como comediante a nivel de comediantes que a mí me gusta ver en el escenario. No sé, Catherine Ryan o... ah, ¿cómo se llama? Es que yo olvido los nombres de todas, la estoy viendo. Ah, tengo los nombres de todas las comediantes británicas que te puedas imaginar y que tienen ese descaro y esa capacidad. Y en Estados Unidos creo que solo la tiene una o dos, ¿no? Entonces, y como no me acuerdo los nombres, estoy viendo sus caras ahora, ah, pues es así. No me ha gustado mucho el stand-up mexicano y mucho del stand-up de la comedia mexicana se basó siempre en la palabrota, ¿no? Entonces, yo por ejemplo, escuchar a Vallarta me aburre enormemente. Entonces, hijo de su pilpa, porque pilpa, no, bueno, sí, así hablas, pues está bien, pero podrías no hacerlo, ¿no? Yo puedo hablar así. De hecho, cuando estoy en el barrio probablemente me comporte así. Cuando estoy en lo más negro del oscuro barrio donde yo llegué a andar en la vida, por ejemplo, en los cabarets de la colonia obrera, iba yo solo, estaba yo loco, pero me cuidaban la gente de ahí. Eh, pero no me parece que sea el eje para generar el círculo de la comedia, ¿no? La comedia es muy delicada. Hacerla bien requiere muchísimos elementos pequeños, no hay un solo elemento. La gente dice, no, reírte de uno mismo es una parte, sí. Saberte reír de los otros, sí. Saber ofender con clase, sí. No tener ninguna vergüenza y ningún sentido del ridículo, muy importante. Y al fin y al cabo, ser un espejo en el que la gente se pueda ver y reírse de ella, ¿no? Entonces, no me gusta, nunca fui muy fan. ¿Cuál fue lo mejor que vi en una época en los inicios de Trujillo con el otro compañero que tenía? Los dos hicieron cosas buenas. Tenían una cierta chispa. Inocencio, o sea, el otro, creo. Porque el único que ha sobrevivido en los medios es Víctor Trujillo en su versión de Broso, ¿no? Que no es comediante, ya no se dedica a la comedia. Pero fuera de eso, raro es lo que me gusta en realidad. Bueno, ¿has leído el libro Farabeuf de Salvador Elizondo? No. Buenas tardes, Antonella. Buenas tardes, José JCB. Sebastián, gracias por el super sticker con limón. Abrazo de Maite Gómez, muchas gracias, se devuelve. En este canal tenemos uno de los pensamientos más luminosos en línea con la ilustración de Internet. Pues, sí, pero no. ¿Alguna vez tuviste la fortuna de visitar Grecia? No he podido ver. ¿Qué lugar te gustó? ¿Te gustaría visitar por alguna razón? Me gustaría visitar Atenas, lógicamente, porque es el inicio de una forma de ver el mundo, de una cultura, de la cultura clásica, ¿no?
Me gustaría pasearme por el Partenón, sí, aunque sea yo uno de los millones de turistas que se sienten únicos. Todos nos sentimos únicos. Me pasó también en el Foro Palatino, pero no, nunca he estado en Grecia. Ahora, aparte de lo clásico, me gustaría visitar Macedonia. Aparte de lo clásico, que es ver ruinas clásicas, me gustaría muchísimo visitar las islas griegas. Es decir, el crucero por las islas griegas soñado se antoja mucho hasta que ves aquellos hoteles, mega hoteles sobre agua que son los cruceros. Y dices, no, pues no se me antoja tanto, ¿no? No acabas con un camarote ahí abajo de la línea de flotación. Pero me gustaría conocer Grecia, evidentemente, por su herencia histórica y por la belleza de sus islas, ¿no? Buenos días, Alfer Ingeniería y Proyectos. ¿Qué opinas del gol que le anularon a Croacia ayer al final del partido contra Portugal, que estuvo bien anulado? Como el que le anularon a Cristiano Ronaldo. Ni hablar. Sí, como Nelson dice, molan más 2 directos más cortos de la semana que uno solo. Estaría súper bien que pudiera mantenerlo así, Mauricio. No, ni loco. Ni loco. No me da la vida. No me da la vida para eso, ¿no? ¿De qué opinión tiene de lo que está pasando en Venezuela? ¿De qué de todo lo que está pasando en Venezuela? ¿De qué opino de que haya ido muchísima gente a los rescates? Maravilloso. Que se está encontrando gente viva que ya no debía encontrarse. Maravilloso. Y en el terremoto del 85, donde yo participé, donde yo tuve una labor primero de rescate y luego de logística, es una de las cosas más emocionantes, ¿no? Cuando encuentras gente viva 8 y 9 días después. ¿Cómo sobrevivieron? Pues no sé, pero sobrevivieron, ¿no? Del Hospital de la Mujer, en el centro médico, salían niños 10 días después del terremoto. Entonces, lo que está pasando en terremotos en Venezuela es lo que pasa en todos los terremotos. Lo que es jodido, la reacción del puto gobierno, ¿no? Que fue lo jodido en el 85 con Miguel de la Madrid. Miguel de la Madrid quemó mucho del poco prestigio que le quedaba al PRI con aquella reacción de no necesitamos la ayuda extranjera. Nosotros que estábamos en la calle, yo estaba primero con el Socorro Alpino de México y luego lo abandoné, sinceramente, porque estaba yo intentando una escalada entre 2 edificios, uno medio caído. Dije, yo soy idiota. Tengo 2 hijas pequeñas y lo último que necesita este país es que yo le deje 2 niñas más sin padre, ¿no? Entonces me pasé a labores de logística en lo que se llamó la base Cibeles, un lugar ahí en la fuente de Cibeles, en la colonia Cuauhtémoc. Allí se puso una base de recepción de donativos y reparto de todo tipo de recursos a rescatistas y a damnificados. Eso fue lo que hice. Y el gobierno de la Madrid, primero que nada, dijo que no necesitaba nada del extranjero. Luego llegaron cosas del extranjero, se las robaron. Las tiendas que había mandado de Suiza, las encontrabas luego a la venta en Tepito. Era escandaloso. La forma en que sacó al ejército. Me llegaron a cortar cartucho en el Parque México. Iba yo caminando al Socorro Alpino, que estaba en el Lázaro Cárdenas, frente a la copa de leche, que por cierto se cayó, y iba yo caminando, mochila, y me acordé, ¿a dónde va? Voy por allá. Chaca, no puede ir, espérate, no hagas eso. El gobierno venezolano, primero, está impidiendo que trabajen los rescatistas estadounidenses por el enorme delito, pecado de ser estadounidenses. Cosa que a mí me alucina, ¿no? Es como la idea esta de que todos los estadounidenses son Donald Trump, que no son. Afortunadamente, si alguna esperanza tenemos de deshacernos de Donald Trump en este mundo, es la esperanza que nos dan los estadounidenses, que no son Donald Trump ni sus fans. Lo que hicieron con el rescatista mayor mexicano, con el viejo Topo, le tiene usted que darle, lo vamos a entrevistar, pero usted le tiene que dar las gracias a Delcy. Me pareció tan Sheinbaum, tan López Portillo, tan Putin, tan Kim Jong-un, tan Francisco Franco,
que me vomitaba yo. Y la reacción del tipo me pareció maravillosa, porque se puso por delante y dijo: a mí nadie me va a decir lo que digo, y yo soy rescatista, yo soy sociedad civil. Y luego, bueno, pues este florido lenguaje mexicano que puede no parecerme cuando se hace comedia con ciertas pretensiones, pero que me parece muy bien cuando estás en la calle protestando. Entonces, Venezuela vive otra tragedia, ¿no? Vivió la tragedia del chavismo, luego la tragedia del madurismo, luego la tragedia de la intervención de Trump y la entrega del país a Trump. No salen de allí. Han de estar, algunos al menos estarán añorando a Carlos Andrés Pérez, que era medio socialdemócrata y nada más medio corrupto, ¿no? Pero a mis mejores deseos para los venezolanos, por supuesto, y mis mejores deseos para que se deshagan de esas bestias que tienen Diosdado Cabello gritándole a un rescatista estadounidense. Diosdado Cabello, que se le señala como una verdadera bestia torturadora y criminal, gritándole a un rescatista estadounidense que no podía ir a salvar gente que estaba allí. Y este le preguntaba: ¿pero tengo que ir allá? ¡No! Y le agitaba las manos Cabello. Es un comportamiento absolutamente inaceptable, ¿no? Bueno. Dice Orquinos Delfinoides: ¿dirás que jacobinos y bolcheviques siempre estuvieron preñados de maldad? No. O las aberraciones que cometieron se debieron más a corrupción por el poder o que no sabían lo que hacían. No, a ver. Tú estás confundiendo a jacobinos y bolcheviques con Robespierre y Lenin. Esto es muy grave. La gran mayoría de los jacobinos no estuvieron en el terror. El terror lo organizó una pequeña cúpula, ¿sí?, que se hizo con el poder y llevó a lo que fue el terror en la Revolución Francesa. Siento que hay un emborrachamiento de poder, pero siento que hay una planificación previa, como la hay en Lenin. Pero no confundas a todos los bolcheviques que finalmente estaban soñando una sociedad mejor, más guapa que la que tenían y que la que ofrecían los liberales mencheviques. No lo confundas con la cúpula de Lenin, de Stalin, de Trotsky, de Malenkov, de la gente que hizo el terror rojo. Por cierto, primero que nada, antes que todo lo que vino después con Stalin, comienza el terror rojo con Lenin cuando una mujer intentó asesinarlo. No recuerdo ahora su nombre. Qué pena, porque hice un video del segundo canal que ya no estamos siguiendo, por desgracia, de Oscura Crónica. Hice el relato de esta mujer que trató de matar a Lenin porque lo consideraba un traidor, fíjate. Lo consideraba un traidor y por ello luchaban contra él, por ello. Fanny Kaplan, que trató de matarlo. Entonces, no son jacobinos y bolcheviques, son algunos que están hasta arriba y que si no los controlas democráticamente con medidas de transparencia, pues acabas teniendo el problema de que se vuelven los amos de todo, ¿no? Dice David Porcimuove: no sé, creo que objetivamente la música de Bach es muy buena. La de Allenberg, Schoenberg, Penderecki y todos esos es re fea. Pero no es objetivamente, es una posición estética y las posiciones estéticas son subjetivas. Por eso es por cuando te dicen lo que ha hecho la filosofía por la estética. ¿Qué ha hecho? Está tratando de determinar qué es lo bello. ¿Qué es lo bello? No sabemos todavía, pero si solo llevamos 2600 años en eso. Oye, mira, no tienes nada que decir, no tienes nada que aportar a mi percepción de la belleza, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, no hay objetividad. La música de Bach podemos decir objetivamente que es compleja. Cuando tú analizas el canon Cangrejo, por ejemplo, que se toca de ida y de vuelta igual, que si los tocas de ida y de vuelta al mismo tiempo, tiene sentido musicalmente, dices: sí, es tremendamente compleja la música. Si analizas la tocata y fuga en re menor, es compleja, sí, objetivamente es compleja. ¿Por qué? Porque hay muchos puntitos sobre el pentagrama. Y que está bien porque armónicamente funciona de acuerdo a las reglas de la armonía de Occidente, ¿no? Pero nada más, eso no la hace ni buena ni mala. La hace más compleja o más sencilla.
A veces la música más sencilla también tienes buenísima, ¿no? Si mi ejemplo de siempre es la guitarra de B.B. King, que con una sola nota te podía retorcer toda una canción. Y para darte el ejemplo, busca cualquier versión que haya hecho de Thrill Is Gone. A veces una sola nota o dos notas en un momento dado se le dan una sensación distinta a la canción. La herbolaria de usar rajas de naranja en las heridas, ¿es embuste o es verdad? No creo que sea verdad. ¿Usarla para qué? Para quemarte la herida con el ácido cítrico en la carne viva. Mira, parece idiota. No sé qué bases podría tener. Quizás me lo pudieras decir informándome qué es lo que dicen los supuestos herbolarios respecto de eso. Pero la naranja tiene grandes cantidades de ácido cítrico, por eso es acidita. Y si te pones eso en una herida abierta, lo que vas a conseguir es gritar. Lo primero. No creo que tenga ninguna propiedad antiséptica, antibiótica, antiinflamatoria, ni de aceleración de la capacidad curativa del cuerpo, porque ya lo sabríamos, ¿no? No sé si ya hablaste del triunfo de la ultraderecha. En Colombia no tengo mucho que decir al respecto, lo siento. Iván Cepeda, el filósofo, Petro fue alcalde de Bogotá. Iván Cepeda, el filósofo. Bueno, me quedaba con el filósofo, fíjate qué horror. ¿Qué opinan de la sátira de tipo Torrente o The Voice? No conozco a The Voice y Torrente me parece muy simplón, ¿no? Muy vulgar. ¿Qué opinas de la técnica semi-impostada de Javier Solís? Tenía una excelente voz, es lo único que te puedo decir. Ahora me están desafiando con comediantes británicas. Mira. Sarah Millican, super éxito. Joe Brand es una señora muy mayor. Aisling Bea es absolutamente maravillosa. Catherine Jones es canadiense además. En realidad, Sara Pascoe me encanta. Por supuesto, hay que mencionar a la, ¿cómo se llama? La que hace Filomena Conk. No me acuerdo quién es la actriz que hace el papel de Filomena Conk, que es lo mejor del mundo, porque con la mayor seriedad del mundo vuelve locos a sus entrevistados, pero hace preguntas absolutamente surrealistas. Es excelente. Miranda Hart, que tiene su propia sitcom. Diane Morgan. Conk on Earth es Diane Morgan. Es absolutamente maravillosa, no se la pierdan. Yo me divierto mucho con ella y veo sus rutinas en lugares como el Apolo, ¿no? Bueno, ¿qué seguimos? Bueno, miren, voy a decir algo muy, muy rápido y vamos a empezar con los temas de hoy. Este canal no tiene patrocinadores. Este canal no responde a partidos, no responde a iglesias y no responde a empresas. Nunca he cortado aquí para decir, por cierto, les recomiendo muchísimo esta crema que yo me la pongo y bueno, tiene una lozanía, frescura en el rostro que se los recomiendo muchísimo. Ni lo van a ver porque sería más falso que un dólar anaranjado con la cara del Pato Lucas. Pero esta independencia tiene un precio o tiene una condición. Este canal depende de ustedes, de quienes lo ven. Si creen que este trabajo merece existir, les pedimos, por favor, que lo apoyen en Patreon, que lo apoyen en PayPal. En Patreon, arriba a la izquierda, está el logo con una aportación mensual. En PayPal, con una aportación por una sola vez. Los enlaces están en la descripción de este video. Pero, ¿cuál es el problema? Que si usted es mi Patreon, no le puedo dar nada especial, más que las gracias. No puedo hacer cosas privilegiadas. Entonces, voy a hacer una cosa que solo vean los que me pagaron y les catimo esa información, ese dato o esa idea o esa reflexión al resto de la gente castigándolas por no haberme pagado. Es que yo no veo el periodismo así. Precisamente lo veo como el flujo libre de información. Y precisamente por eso pues, no puedo ofrecer mucho. Antes ofrecía mis libros de Amazon, pero
son tan baratos, tan obvios que quien quiera le mando mis libros de Amazon y ya. Los libros que tengo en Amazon, los libros que tengo publicados. Pero para que este espacio siga siendo libre, pues necesitamos su apoyo y para que este espacio siga existiendo. Si pueden ayudarnos, si deciden ayudarnos, muchísimas gracias. Y si no, pues al menos recomiéndenos, ¿no? Por favor, recomiéndenos. Bueno, vamos a hablar he hablado algo sobre el golpismo en España. Y hay gente que se molesta, sobre todo de la ultraderecha, ¿no? Los que están metidos en el golpismo, les parece muy mal que se hable de golpismo en España. Pero es golpismo. Golpismo es aquello que pretende derrocar a un gobierno sin las vías, no por las vías democráticas, sino por vías alternas. Lo que dijo Tellado, el portavoz del Partido Popular en el Congreso, tenemos que tirar a Sánchez por cualquier medio posible. Esto es enormemente peligroso. Por cualquier medio posible incluye entrar al Congreso, como entró Tejero fue en el 78. Soltar un tiro y decir al suelo todo el mundo, ¿no? O lo que dijo José María Aznar, el que pueda hacer que haga. Hay un ambiente golpista en España, ¿por qué? Bueno, por muchas cuestiones, pero no son todas tan ideológicas como la gente quisiera creer. Y alguien a quien sigo yo en Twitter, que se hace llamar, y estoy casi seguro que no existe, o que no es su nombre verdadero, Hipólito José Aceituno Aldeguer, que se define como antifascista, o sea, terrorista doméstico en Yanquilandia, gordo, zurdo, rojo y techo mal de ojo. Es su descripción en Twitter, yo solamente soy el que la transmite. Pero lo que hizo Hipólito José Aceituno Aldeguer fue una relación muy clara de por qué hay un esfuerzo enorme por quitarse de encima al gobierno de Sánchez y no esperar el año que queda de la legislatura para ganar las elecciones en el 2027. Voy a leer el hilo que nos mandó, que hizo en Twitter Hipólito, porque me parece fundamental. ¿Por qué los que mandan en España, los que mandan se refiere a la gente de la pasta, están locos por quitarse de en medio al gobierno progresista? No es una cuestión de simpatías políticas o de debates de televisión. Es una cuestión puramente matemática de balances contables y de reparto del pastel. 1. El concepto clave es la transferencia de rentas. En economía el dinero no desaparece, cambia de manos. Durante la última década, las medidas del bloque progresista han supuesto un trasvase directo de recursos desde los beneficios del capital hacia el sector público y los ciudadanos. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Las estimaciones económicas sitúan el detrimento total para las grandes corporaciones y rentas altas en más de 30,000 millones de euros acumulados. Es un roto en las cuentas de resultados que explica el enorme nerviosismo en los despachos del IBEX 35. ¿Qué pasó? La primera había sido la fiscalidad directa, se acabó la barra libre. Con la introducción del tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades y el recorte del 95% en la exención de dividendos extranjeros, las multinacionales han tenido que empezar a pagar de verdad. Pero el verdadero hachazo, nos dice, llegó con los gravámenes extraordinarios. El impuesto del 4,8% a la gran banca, 4,8% sobre intereses y comisiones, y el del 1,2% a las eléctricas y gaseras, que han supuesto una factura directa de 2.900 millones de euros al año, dinero limpio que antes iba a dividendos y ahora va a Hacienda. Acuérdense, nos roban los impuestos, más o menos por estas cantidades. Es aparte mío, sigo con Hipólito. A todo esto hay que sumar las tasas específicas. La tasa Tobin, un 0,2% a la compra de acciones de grandes empresas, y la tasa Google, un 3% a los ingresos digitales de las tecnológicas, lo que ha arañado otros 2.000 millones de euros al ecosistema corporativo. Sin embargo, lo que más duele no son los impuestos, es el lucro cesante, es decir, lo que se les ha prohibido que ganen. Una cosa es lo que yo gané y te pago parte de los impuestos, y otra cosa es yo podía ganar todo esto y no lo pude ganar, por tu culpa. El ejemplo de Manuel fue la excepción ibérica y el tope al gas. Al intervenir el mercado energético, el gobierno fulminó miles de millones en beneficios caídos del cielo de las eléctricas, y esta excepción ibérica luego se trasladó a toda Europa
para bajar el precio de la electricidad cuando la guerra de Putin parecía que iba a ser lo mejor que le había pasado a las compañías energéticas europeas. Continúa Hipólito. Lo mismo ha ocurrido en el sector inmobiliario. El tope a la subida de los alquileres por ley de vivienda, fijado entre el 2 y el 3%, cortó de raíz las expectativas de rentabilidad de los grandes tenedores y fondos buitre en plena ola inflacionaria. Menos renta para el propietario, más ahorro para el inquilino. Nuevo paréntesis mío, de todos modos, ahí tienen ustedes los Podemos diciendo que no, que la ley de vivienda no sirve para absolutamente nada y que el gobierno está entregado a los grandes fondos buitre, a quienes les ha impedido precisamente enriquecerse. Tenemos el enemigo por dos lados. Continúo con Hipólito. Y el empleo, aunque las grandes corporaciones no sufren directamente la subida del salario mínimo interprofesional porque sus convenios pagan más, sí sufren el aumento de las cotizaciones sociales como el MEI o el destope de las bases máximas. Para el accionista esto es más coste laboral y menos margen de beneficio. Paréntesis mío, euro que le tienes que dar al trabajador o euro que le tienes que dar al gobierno es euro que no te puedes meter en el bolsillo. Sigo. El coste acumulado de las medidas impositivas y regulatorias del Ejecutivo para el conjunto del gran capital, la banca, las energéticas y las grandes rentas se traduce en un detrimento de aproximadamente de 15 a 17 millones de euros cada día. 15 a 17 millones de euros cada día que el gobierno está en el poder. Aquí, paréntesis mío, póngase usted a pensar que si el gobierno cambia, se empiezan esos 15 a 17 millones de euros, o buena parte de ellos al menos, van a canalizarse nuevamente al gran capital, la banca, las energéticas y las grandes rentas. Dice Hipólito, si cruzamos ambas variables, el ecosistema corporativo e inversor destina aproximadamente entre 1,8 y 2,2 millones de euros diarios a engrasar la maquinaria mediática en España a través de publicidad comercial, patrocinios institucionales y soporte financiero de estructuras deficitarias. Los jueces y los policías todavía les saben más barato. En resumen, los que mandan no están enfadados por ideología. Acuérdense ustedes, paréntesis mío, que se cuenta que Bill Clinton tenía en su despacho, el despacho resolutivo, en la oficina oval, un letrerito que decía, es la economía, estúpido. It's the economy, stupid. Todo lo demás es subsidiario. Lo que importa es la economía. ¿Qué es lo que ha sido la tragedia de Trump? Que la economía está cayendo y que la inflación sigue avanzando y que no logró bajar los precios como había prometido hacer el primer día de su mandato. En resumen, continúo con Hipólito. Los que mandan no están enfadados por ideología, sino porque el entorno regulatorio actual les cuesta dinero, les reduce el margen operativo y aumenta su coste de capital. Cambiar el gobierno no es una batalla cultural. Para el poder económico es una inversión de alta rentabilidad. Y sobre esto nos hace una parte 2 importantísima, Hipólito. ¿En qué se ha gastado el gobierno progresista los más de 30,000 millones detraídos al gran capital? Se lo han robado, se lo guardan, es lo que oímos siempre, ¿no? Bueno, nos dice Hipólito, ya sabemos lo que le cuesta a los de arriba, unos 16,5 millones al día. ¿Pero a dónde va a parar ese dinero exactamente? ¿Se ha esfumado o ha cambiado de manos? En España rige el principio de caja única. Los impuestos no llevan una pegatina que dice para sanidad o para carreteras. Todo entra en el mismo fondo común. Sin embargo, la ejecución presupuestaria deja muy claro cuáles han sido los grandes agujeros negros que han absorbido ese extra de miles de millones de euros. El primer destino, y con mucha diferencia, ha sido el blindaje de las pensiones. La decisión de ligar por ley la subida de las pensiones al índice de precios al consumidor para que los mayores no perdieran poder adquisitivo frente a la inflación, disparó la factura mensual de la seguridad social a niveles récord. Aunque el empleo está en máximos y las cotizaciones recaudan más que nunca, no basta para la generación del baby boom. El Estado ha tenido que inyectar de forma directa más de 45,000 millones de euros anuales a la seguridad social para sostener el sistema de reparto y pagar las nóminas de los jubilados. El segundo pilar es el llamado escudo social. El ingreso mínimo vital y las prestaciones contra la pobreza infantil se han consolidado como partidas fijas con un coste que ya supera los 5,500 millones de euros al año para proteger las rentas de los hogares más vulnerables. Paréntesis mío, ¿qué es lo que hacemos los socialdemócratas? Continúa, mi querido Hipólito. ¿Te acuerdas de la gratuidad de los abonos de Renfe, cercanías y media distancia o los descuentos en el transporte urbano?
Parte de los beneficios recortados a la banca y las energéticas se justificaron políticamente para financiar esto, además de la ampliación de los bonos sociales térmicos y eléctricos, que son bonificaciones a la gente de menos recursos para que pueda calentar su casa en invierno y pagarse la electricidad. 6. Pero no todo se ha gastado en nuevas medidas. Hay una parte crucial que se ha usado para algo menos vistoso, pero vital: reducir el déficit público. España ha logrado rebajar su déficit por debajo del 3% del Producto Interno Bruto, hasta alrededor del 2,2%, cumpliendo de sobra con las exigencias de Bruselas, porque pertenecemos a una Unión Europea que tiene sus propias políticas. Reducir el déficit significa, en cristiano, dice Hipólito, que el Estado necesita pedir menos dinero prestado. Al emitir menos deuda pública se ahorran miles de millones de euros en intereses que de otra forma acabarían en manos de los grandes fondos de inversión internacionales, que son los que hacen ese tipo de préstamos. No son préstamos de préstame 10 euros o préstame 1 euro para el autobús, ¿no? En resumen, dice Hipólito, la batalla económica de estos años ha sido un gigantesco ejercicio de vasos comunicantes. Los 16,5 millones de euros diarios que el marco regulatorio le ha restado a los márgenes del gran capital no se han guardado en un cajón. Han servido para sostener el poder adquisitivo de 9 millones de pensionistas y amortiguar el golpe de la inflación en la calle. Y añado yo, diga lo que diga ese zombi morado que es Podemos. Espero que esta información económica le sirva a usted para ubicar por qué está el golpismo en España a todo su nivel, y que vea usted qué hacen los socialdemócratas para que los llamen de todas las maneras que los llama la ultraderecha todos los días en esos medios pagados por ese gran capital que quiere recuperar sus ganancias. Y ahí estamos. ¿Por qué los mexicanos se vuelven tan violentos con sus victorias en el Mundial? Es algo que no recuerdo haber visto en otros países. Has visto en pocos países. Ya lo expliqué, ya conté cómo dejaron Nueva York con el triunfo de los Knicks, y no hubo muertos de milagro. Ha habido muertos en Europa y en África y en Asia menos, creo. Pero cuando hay triunfos deportivos relevantes, lo siento, eso de que somos lo peor y somos lo mejor, precisamente ya hice un vídeo al respecto. Hay un short que se llama No somos ni tan buenos ni tan malos, o algo así. ¿Conociste los inicios del culto a la Santa Muerte en el Distrito Federal? Sí, los conocí. De hecho, conocí la capilla de la Santa Muerte, que se había puesto para en algún lugar en el centro, ¿no? Cerca de la Alameda. No, es Inocencio Ausencio Cruz, sí, cierto. El robo a Cristiano en su gol contra Croacia no es un robo. Si viste la repetición, está en fuera de lugar. El robo, sí, todo es conspiración. Que hay errores, sí, pero con el VAR hay menos errores. Me gusta cuando la revista cae en viernes, puedo verla en vivo. Saludos desde Guadalajara. Pues sí, pero no cae en viernes más que hoy. No va a volver a pasar. ¿Llegaste a encontrar cabezas o brazos en el sismo del 85? No. Yo no saqué cuerpos. Vi la sacada de cuerpos del edificio de la Copa de Leche. Nosotros cenábamos muy frecuentemente en la Copa de Leche porque el Socorro Alpino estaba en un edificio de enfrente. El edificio también se cayó. Pero vi sacar. Saqué par de cuerpos al mero principio en la calle del Oro, presidente del Oro, con insurgentes. Se había caído todo el edificio, pero había gente viviendo hasta arriba. Parece que eran los porteros del edificio, y gritaban, y nosotros les decíamos: no grites, que te acabas el oxígeno, no griten. Allí vamos, y no sabíamos hacer túneles, no sabíamos nada. Alguien trajo herramienta y estábamos tratando de hacer lo posible con la herramienta. Después de 3 horas ya salieron muertos, ¿no? Una familia, papá y mamá y 2 hijos. Fue bastante triste. Que no sabías ni a dónde llevar los cuerpos. Alguien los subió a una furgoneta, a una camioneta, y preguntó, y dijeron que los llevara al CEMEFO, y vale. Pero no, yo no estoy sacando cuerpos, no. Yo estaba buscando gente superviviente en edificios que decían. El Socorro Alpino además se había impuesto la idea de que solo si hay que hacer escalada vamos nosotros, sino que vayan otros rescatistas. Y precisamente a media escalada dije: yo estoy tonto, y me regresé. Y les dije al Socorro Alpino: conmigo no cuenten para esto. Y me cambié. Pero no habría pasado nada. No habría pasado nada por encontrarme cabezas o brazos o cuerpos o lo que fuera. Yo siempre lo he dicho, un muerto ya no es la persona que era. La persona que eran las funciones de ese cuerpo vivo. Ese cuerpo muerto ya no es esa persona. No me impresionan los cadáveres a mí para nada. Luca Wilson.
¿Sobre qué tema has cambiado más de opinión en tu vida y qué te hizo cambiar? Porque he cambiado un montón de cosas, ¿no? Lo que me hace cambiar son los hechos y los datos. Yo estoy vendido a ninguna. Yo estoy vendido, o sea, yo asumo las posiciones que me parecen más razonables en las condiciones de acuerdo con los datos que recibo, ¿no? Pero, ¿qué fue lo que, por ejemplo, una de las cosas clave? Yo nunca fui marxista, pero Cuba era un sueño grande para mi generación, ¿no? Cuba era la posibilidad de crear un mundo más justo en una América Latina con una cantidad de indígenas en condiciones lamentables desde tiempos inmemoriales, a los cuales la colonia no les había hecho ningún bien, pero la independencia tampoco les había hecho ningún bien. Y Cuba se veía como una esperanza, ¿no? Y había una propaganda absolutamente delirante respecto de Cuba, que tardé muchos años en ir yo adquiriendo los datos necesarios para darme cuenta del embuste que era esto, ¿no? Ya que estás en eso, mira, vamos a hablar, yo voy a hablar de eso después. No, es que está re lejos y entonces... no, luego voy a hablar del tema de Cuba. Pero son los datos, la información me ha hecho cambiar, ¿no? Me ha hecho cambiar. Por ejemplo, yo fui mucho de el alcohol no hace daño, ¿no? De la idea de que con moderación el alcohol no hace daño. Y no, los datos me han enseñado que el alcohol hace muchísimo daño aún en dosis muy moderadas, por ejemplo, ¿no? He hablado de John Lennon, que yo pensaba que era un tipo mucho mejor persona de lo que era. Y cosas así. Pero fundamentalmente lo que me hace cambiar es que la información, los hechos y los datos no se corresponden con mi creencia. Entonces mi creencia cambia, se adapta a la realidad. La entrevistadora le pidió al topo mayor dar las gracias a Sheinbaum. No. Tengo entendido que fue a Delcy Rodríguez, que es la presidenta ahora. ¿Has sacado algún vídeo explicar la escala Kardashian? No, me parece... No tengo idea de qué es la escala Kardashian, sorry. ¿Has escuchado el término weird que algunos escritores usan para referirse a la gente creada en el pensamiento occidental? No. Dice José Asensio 746, acabo de conseguir Relatos Mexicanos Postmodernos editado por Alfaguara, sí. Viene un cuento tuyo, el libro de García, voy a leerlo al terminarlo tú en vivo, sí. Ahí está el libro de García, que es uno de mis cuentos que más me gustan, de los que jamás hice, y que acabó, si luego buscas el libro de García en YouTube, se convirtió en un capítulo de cuentos para solitarios allá en los años 90. Hace muchísimo tiempo de esto. ¿Te gusta la música de Madonna? No, nunca me gustó. Nunca me gustó. Me gustó Like a Virgin porque era una canción reivindicativa, ¿no? Pero en general Madonna nunca me pareció nada relevante. Filomena Con, que es lo mejor de la BBC, yo diría que está entre lo mejor de la BBC. A Gutiérrez Vivó no lo conocí. Jorge Procel no lo conocí. ¿Por qué crees que a los estadounidenses no les entusiasma mucho el fútbol? ¿Y tú cuál prefieres, el americano o el soccer? Yo no sé, yo creo que es un accidente, simple y sencillamente, ¿no? El fútbol asociación, que no es soccer, el fútbol asociación no entró a Estados Unidos cuando se expandió por el mundo, que fue a finales del siglo XIX, principios del XX, ¿no? No tengo idea por qué sea. Yo definitivamente me gusta mucho más el soccer que el americano. Soy gran fan del americano, vi grandes partidos, siempre fui de los Cowboys. Cuando puedo ver un partido, todavía aquí hay una pequeña liga de fútbol americano. Los Mariners son los de aquí de Gijón y a veces los voy a ver. Me gusta mucho el fútbol americano, me gusta la estrategia, me gusta el atleticismo que tienen los jugadores de fútbol americano. Pero mis pasiones son el baloncesto y el fútbol soccer, ¿no? El fútbol asociación, el fútbol de verdad. Como dijo el otro día una chica que vi en un reel, que sacaba una pelota de fútbol americano y decía, es un huevo. Y se lleva con la mano y se pasa con la mano y se recibe con la mano. Por lo tanto, su deporte se debería llamar mano huevo. Es una pelota, se maneja con el pie y por lo tanto, esto sí es el balompié. Aquello no, aquello es el huevo mano. Y tiene razón.
Marishur, desea lo mejor a mí y a los míos. Muchísimas gracias. Si se le perdona todo ese dinero a los bancos y a las multinacionales, lo acabaremos pagando nosotros. No sé a qué te refieres. Si el país está estable, no entiendo los ricos, si el país está estable ganan más y tienen más clientes, no lo entienden ellos tampoco. Yo me he tratado de explicar, se los he tratado de explicar, acabar con la pobreza le conviene a los ricos. No tengo idea de... ¿Sabes que ahora el cielito lindo es Huaytzican? No, Huaytzican es una denominación racista que me parece repugnante. ¿Cómo podemos decir que la IA no posee ningún tipo de inteligencia si ha resuelto problemas que nadie había podido resolver hasta ese momento? Pues sí defines qué problemas ha resuelto. Te habría que ver qué problemas son. Porque hay algoritmos para resolver problemas que nadie había resuelto hasta ahora. No creo que a partir de allí se pueda determinar que es inteligente. ¿Cómo terminó de rescatista? Yo era aspirante a patrullero en el Socorro Alpino de México. Tenía un amigo que estaba en el Socorro Alpino de México, me metió en la onda, empecé a ir los fines de semana, un fin de semana al mes, un poco más de cada mes, al Popocatépetl, donde el Socorro Alpino tenía una caseta, registraba los ascensos, luego registraba los descensos para ver que en la tarde no se hubiera quedado nadie en el volcán, salvo los que habían registrado que iban a dormir arriba y que llevaban las condiciones necesarias para dormir en condiciones correctas, sin congelarse ni nada por el estilo. Y entonces pues, estaba yo en el Socorro Alpino de México aprendiendo un poco de alpinismo. Tampoco era yo Reinhold Messner ni cosa por el estilo. Entonces, en ese aprendizaje estaba yo cuando ocurrió el terremoto de 1985. Bueno, vamos a ver algo que siempre oímos con muchísima frecuencia. Los vendedores de falsas terapias, de pseudomedicina, una de las primeras cosas que te dicen como argumento es que la medicina real, la científica, la basada en evidencias, la medicina no cura. Lo único que le interesa a los investigadores de medicina es cronificar las enfermedades para que la gente consuma medicamentos durante toda la vida. Entonces, lo que ellos quieren es hacer enfermedades crónicas, pero no curan. Nunca se han interesado en curar. Y esto siempre me llamó mucho la atención, ¿no? Es una afirmación muy violenta que no explica la cantidad de enfermedades que curamos ahora y que antes eran incurables, pero a lo mejor es un fenómeno reciente. Uy, ya me quedé sin Coca-Cola. A lo mejor es un fenómeno reciente, ¿no? Por ejemplo, en este siglo, las malvadas farmacéuticas, aunque la industria de la pseudomedicina gana mucho más que las farmacéuticas, pues entonces en este siglo habrán hecho muy poco, no curarán a nadie. Entonces me puse a buscar una primera lista muy provisional de lo que cura la medicina, de lo que aprendió a curar la medicina en estos últimos 26 años. Los más importantes son los siguientes. La cura funcional del VIH. Con trasplantes de células madres se ha logrado curar el VIH a nivel tal que el paciente ya no tenga que tomar el cóctel antirretroviral que ha sido el que ha mantenido vivos a las víctimas del VIH desde hace muchísimos años. Es decir, que eso que es una enfermedad crónica, la infección con VIH es una enfermedad crónica que si no la tratas deriva en SIDA y te mata. Bien. Pero es un gran negocio para las farmacéuticas, supuestamente ya caducaron las patentes, ya son genéricos los medicamentos, pero la teoría es que las farmacéuticas se enriquecen enormemente con los antirretrovirales. Bueno, pues ahora hay la cura funcional para el VIH gracias a trasplantes de células madre. Hepatitis C. Bueno, el desarrollo de antivirales de acción directa en la década de 2010 permitió curar una de las formas de la hepatitis que se consideraba incurable. También la leucemia linfoblástica aguda de células B ha sido víctima de terapias génicas basadas en células como Kymriah, que tiene el extraordinario nombre de Tisagen Lecleusel. También se ha logrado curar
cánceres de sangre específicos, el melanoma avanzado y el linfoma de Hodgkin, con una serie de anticuerpos monoclonales y terapias con células CAR-T. Estamos hablando de cánceres gravísimos. El melanoma avanzado es un cáncer de piel, y el cáncer de piel es uno de los más mortales, como usted debería saber. Está la inmunodeficiencia combinada grave, llamada ADA-SCID, o enfermedad del niño de la burbuja. Algunos de ustedes habrán visto la película o tendrán informes de aquel niño que tenía tal inmunodeficiencia que tenía que vivir en una burbuja porque cualquier contacto con el exterior, y tenía una burbuja de plástico en su casa, cualquier contacto con el exterior le podía causar la muerte, pues se infectaría inmediatamente. Ahora, las terapias génicas Strimvelis, que tiene un nombre muy raro, Strimvelis, restauran el sistema inmune y curan esta enfermedad. La enfermedad de células falciformes o anemia falciforme y la beta-talasemia, las dos enfermedades pueden ser ahora tratadas con Casagevi, que es un compuesto llamado en realidad hexagamglogene autotemcel, el primer tratamiento de edición genética CRISPR que fue aprobado en los Estados Unidos. La atrofia muscular espinal, absolutamente incurable hasta hace poco, hoy puede tratarse con terapias génicas como el Zolgensma, y la más reciente Itvisma, que administran una copia funcional. Esto es un problema genético. Le falta un gen al paciente. Con una sola inyección, estas dos terapias génicas administran el gen faltante a la persona y entonces se cura de la atrofia muscular espinal. Un tipo de ceguera hereditaria que es la maurosis congénica de Leber es víctima también ahora de una terapia génica llamada Luxturna, que es el nombre comercial del Boritigene Neparvovec. La leucodistrofia metacromática MLD es ahora víctima de un medicamento llamado Lenmeldi. La hemofilia, sí, es enfermedad transmitida fundamentalmente por las madres y que fue históricamente, del que fue históricamente víctima el zar, el hijo del zar de Rusia, ahora se cura se cura a largo plazo con la terapia génica Roctavian. La diabetes tipo 1. La diabetes es un gran negocio para las farmacéuticas, ¿no? Tienen que ponerse una insulina todos los días. Bueno. Los trasplantes de las propias células madre reprogramadas de la persona le permite dejar de inyectarse insulina por completo. Son 11 enfermedades muy serias curadas en este siglo XXI. Hay muchísimas más, pero estas son las más graves, creo yo. Además de que se han erradicado la Rinderpest y la poliomielitis tipo 2 y tipo 3. Cuando ustedes les digan que las farmacéuticas lo único que quieren es cronificar las enfermedades y no investigan nada que cure, les permito que se copien esta lista y se las embarren en la cara. Es lo menos que puedo decir. Dice el otro: ven, mis padres apadrinaron a un niño indígena. Un día les dijeron que el ahora muchacho había muerto en un accidente en una mina y su deber era preparar el cuerpo. Mi madre tuvo pesadillas por meses. Sí, a ver. Sobre todo cuando tienes un cuerpo mutilado, deforme o víctima de una prolongada descomposición, el aspecto sí es aterrador, no porque sea una persona o no, sino porque es un aspecto que no nos resulta agradable independientemente del olor, ¿no? Eso sí lo entiendo perfectamente. Nada más. Voy a jugar Handegg, pues sí. ¿Por qué el gobierno de Estados Unidos no impide ventas de armas estadounidenses a México, pero sí a Rusia? Esto ya lo expliqué, te lo vuelvo a explicar. A México no le venden las fabricantes de armas. Los fabricantes de armas le venden al gobierno mexicano para que la Guardia Nacional tenga armas y para que el ejército tenga armas y para que la Armada tenga armas, ¿ok? La Marina y las policías, de todas las distintas policías, compran sus armas a fabricantes de los Estados Unidos. Pero esos fabricantes no le venden a la delincuencia organizada. La delincuencia organizada compra sus armas en el mercado negro
que es producto de la libertad de ventas de armas dentro de los Estados Unidos. Tú puedes ir a una feria de armas y comprar 25 R-15 si se te da la gana. Es tu derecho en Estados Unidos. Luego te vas a la frontera y le vendes esos R-15 a un cartel de la droga por el doble de precio. ¿Ok? Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos no puede hacer eso, no puede impedir eso, pero sí puede impedir que si Rusia, el ejército ruso, las policías rusas, la armada rusa, la fuerza aérea rusa, quieren comprarle armas a los fabricantes estadounidenses, un régimen de sanciones impide que se le vendan al gobierno o a los gobiernos de Rusia. Son dos cosas radicalmente distintas. Y la gente que quiere conspiranoias piensa que un fabricante de armas del máximo nivel, que ganan millones vendiendo armas por todo el mundo, le venden las armas escondidas y sin que lo pueda impedir el gobierno de Estados Unidos a los cárteles de la droga en México o a la delincuencia organizada. No funciona así. Por favor, piensen. La IA encontró, dice Gachuso, la IA encontró vulnerabilidades que nadie había notado, pero es porque se le programó para buscar esas vulnerabilidades y pues nadie había investigado tan a fondo. Sí, pero es que mira, y esto me tiene a mí muy molesto. Estoy empezando a oír una conferencia de Yuval Noah Harari, que es el filósofo dice que es filósofo, aunque es historiador. Él en su página web dice soy filósofo. Discútanlo con él. Que tiene una obsesión con la inteligencia artificial, ¿no? Y además la antropomorfiza. A la inteligencia artificial le gusta tal cosa, la inteligencia artificial está enamorada de tal cosa. Y al principio de la conferencia dice que la inteligencia artificial tiene agencia porque puede tomar decisiones. Y oye, no puede ser un tipo tan mundialmente famoso, tan rico, etcétera, etcétera, que no te hayan informado que la inteligencia artificial solo puede tomar decisiones cuando le ordenas que tome decisiones, cuando la preparas, la programas y le permites tomar decisiones. Que si tú no le dices que tome decisiones, no toma decisiones por sí mismo. Y al no poder tomar decisiones por sí mismo, no tiene agencia. Es una herramienta. Lo primero que dice en su charla, y tengo que verla completa, solo vi los primeros minutos y me horroricé. Lo primero que dice en su charla es que la inteligencia artificial no es una herramienta. Y es una herramienta, simplemente su falta de agencia te demuestra que es una herramienta. Pues no solo eso, él cree que la inteligencia artificial es una cosa, no que es un método que se puede aplicar de muchas formas. Cree que todo está interconectado, es una sola cosa. La inteligencia artificial es igual ChatGPT que Night Café, con el que yo hago algunas de las gráficas horrorosas que luego vemos por aquí en este canal. Es la IA. No es una inteligencia generativa, otra inteligencia de chatbot, otra inteligencia que hace proteínas, otro programa que utiliza los mecanismos de la inteligencia artificial para hacer otras cosas. No, todo es la IA. Es como la gente que te habla de el algoritmo, ¿no? ¡Ay, el algoritmo hace! No, mira, no existe el algoritmo. Hay algoritmos distintos que hacen distintas cosas, algunos para bien y otros las hacen mal porque están mal hechos. Pero bueno, ahí estamos. Tú conoces a Jesús Ramírez Cuevas, sé que existe, se dice que es quien está detrás de las mañaneras y del acoso a periodistas por parte de Morena, no lo dudo. Jesús Ramírez Cuevas fue periodista alguna vez, pero es de los que se vendió. Y él era jefe de prensa de la presidencia con López Obrador y actualmente es jefe de gabinete. Y sí, tengo la información de la que yo dispongo, es de que él es encargado de la persecución a periodistas, de los trolls, de los bots, de las herramientas que en redes sociales utiliza Morena para su imagen. ¿Qué pastilla recomiendas para eliminar parásitos en el cerebro? Pues no, eso no se cura con pastillas. Si son ideas parásitas, lo que necesitas es estudiar y pensar mucho. La IA no tiene razón, no tiene conciencia, no tiene memoria, no tiene nada de eso. Son las cosas que le parecía divertidas a Dawkins cuando estuvo hablando con Claude en un artículo que la mayoría de la gente entendió mal, porque si no entiendes mal a Dawkins no eres importante. Aquí llevo 50 años oyendo cómo se malinterpreta a Dawkins. Una de las cosas que comentaba con la inteligencia artificial fue que esa inteligencia artificial no tiene memoria de la conversación que tuvieron el día anterior, a menos que la conserves tú en memoria. Y es muy curioso. Bueno,
Esto de estar diciéndole a la IA, por favor y gracias, cada vez que le pido que me ayude con algo, me siento tonta. Sí. Es como si cada vez que hago fórmulas en Excel le esté dando gracias por todo. Pues sí. Y además, como concretamente los chatbots están programados para ser psicofánticos, o sea, para decirte, qué buena pregunta, ay, qué inteligente eres. No. Y luego, por cierto, que digan que los chat GPT ya dejó de alucinar, no es cierto. El otro día alucinó. Le pregunté sobre un estudio que hubo sobre los influencers, como los famositos que hablan de medicina, y de eso vamos a hablar la semana próxima. Los famosos que hablan de medicina y cómo un estudio no me acuerdo si en el Lancet o en el JAMA, que demostraba que cuando uno de estos imbéciles como Bell Gibson, hablan en un podcast tan famoso como el del nazi estúpido comediante Joe Rogan, la conducta de la gente cambia. Entonces le pregunté si me podía resumir ese artículo de Lancet. Me sacó, sí, es un artículo que se trata de antibióticos y de cómo hicieron en una investigación y los resultados fueron tales y cuales, y yo estaba alucinadísimo con ChatGPT. Se lo inventó todo, como se inventa libros que yo no escribí, cosas por el estilo. Sigue alucinando mucho, sobre todo los chatbots, ¿no? La IA resolvió problemas abiertos de R2 que llevaban décadas sin... Estás hablando de matemáticas. Mira, que la matemática es la más baja de las actividades humanas se demuestra por el hecho que es la única que puede ser realizada por una máquina, solía decir por ahí alguien. Isaac Asimov, que era escritor, dijo alguna vez, ¿qué es inteligencia? Si inteligencia es la capacidad de componer una sinfonía a partir de tus emociones, las máquinas no son inteligentes. Si pueden resolver cuestiones matemáticas, entonces, si la inteligencia es resolver cuestiones matemáticas, entonces las máquinas sí son inteligentes. Y esto lo dijo cuando no había ni siquiera computadoras personales. Cuando solo había calculadoras, dijo esto Isaac Asimov. Así que no te dejes impresionar tanto. No he terminado el artículo de New York Times sobre los informantes de Morena, que fue ayer y yo tuve partido y todo. Bueno, vamos a hacer una rápida aclaración. No me va a dar tiempo. Entonces me voy a saltar esta. Y vamos hablando de inteligencia artificial, vamos a hablar de cómo la inteligencia artificial no da el ancho y una serie de ingenieros le han quitado su trabajo a la inteligencia artificial. La historia es la siguiente. La empresa Ford, que hace coches, ustedes saben, vehículos automotores, decidió sustituir a muchos de sus ingenieros por un programa de inteligencia artificial para hacer el control de calidad. La BBC nos informa que Ford recontrata a los ingenieros humanos después de que la inteligencia artificial no consigue llegar al mismo nivel que ellos en las revisiones de calidad. La historia es la siguiente. La firma ha recontratado a más de 300 inspectores de calidad veteranos en los últimos años para resolver las fallas de los sistemas automatizados. El vicepresidente de hardware de ingeniería de vehículos de Ford había dicho, la inteligencia artificial es una herramienta fantástica, pero solo es tan buena como la información que usas para entrenarla. Que lo podemos tomar y archivarlo en... Bueno. El jefe de Ford el año pasado dijo, la inteligencia artificial dejará atrás a muchas personas del trabajo intelectual, no del trabajo manual, que se llama el blue collar, no de los obreros, sino de la gente administrativa, dijo Jim Farley, el jefe de Ford, en una entrevista con el autor Walter Isaacson el junio pasado, hace un añito. En octubre, el jefe operativo Kumar Galhotra dijo que la firma estaba implementando la inteligencia artificial a lo largo de todo el sistema industrial. Octubre.
Esto incluyó la instalación, que debe haber salido carísima, de 900 cámaras accionadas por inteligencia artificial en sus plantas para detectar problemas de calidad en el origen y ayudarnos a mitigar las interrupciones en el suministro, le dijo Galotra a los inversionistas, y los inversionistas, como suelen ser imbéciles, aplaudieron. Ese mismo personaje, el primero, Pun, le dijo a los reporteros el miércoles que las revisiones de calidad impulsadas por inteligencia artificial de la firma pues no estaban haciendo lo que se esperaba. Erróneamente pensamos que simplemente introduciendo la inteligencia artificial e ingiriendo los requisitos de diseño que teníamos produciría un producto de alta calidad. Claro, tú le dices, mira, estos son los requisitos, estas las características que debe tener este ensamblaje. Tú lo ves y dices si cumple o no las características y ya eres ingeniero. Pun señaló que las herramientas automatizadas no tenían ni el entrenamiento ni la experiencia de los técnicos veteranos, muchos de los cuales habían dejado la compañía antes de que su conocimiento se pudiera usar para mejorar la tecnología. O sea, usar la experiencia de los ingenieros para alimentar a la inteligencia artificial y luego deshacerse de ellos. Esto es algo que deberíamos impedir que ocurra. Dijo que estos trabajadores humanos desde entonces han tenido que ser reintroducidos para entrenar sus sistemas, así como para enseñar a trabajadores más jóvenes que ahora no tenían quien les enseñara. ¡Oh, sorpresa! Reconocemos que para que mejoremos algunas de nuestras herramientas de aprendizaje de máquina e inteligencia artificial automatizadas, necesitábamos garantizar que estuvieran entrenadas por las personas más experimentadas. O sea, por la inteligencia, la experiencia, el conocimiento y la realidad del hecho natural húmedo, que es el que tenemos aquí. Y esto va a estar pasando cuando los imbéciles, y los empresarios con frecuencia lo son, cuando los imbéciles creen el hype, creen que una herramienta va a revolucionarlo absolutamente todo de un día para otro, acaban dándose contra la pared y en algunas ocasiones quebrando empresas. La inteligencia artificial es una herramienta. Como todas las herramientas se puede usar bien o mal. Como todas las herramientas se puede malentender. Se puede creer que va a acabar con el mundo como cree el pobrecito de Yuval Noah Harari. Ya somos obsoletos, dice él. Se siente obsoleto el pobrecito. ¿Será porque alguien que le regale una peluca o algo para que se sienta menos mal, pobre hombre? O va a resolver el mundo y ya no necesitaremos a los seres humanos porque podremos tener todos nuestros productos, los haremos con inteligencia artificial y luego no tendremos quien los compre porque nadie cobra un sueldo. No, ninguna de las dos cosas va a ocurrir porque el mundo no funciona así, lo quiera usted creer o no. Y con eso llegamos a algo con lo que quiero terminar. Yo creo que ni los comentarios vamos a poder hacer hoy. Pero es lo siguiente, miren, reformas económicas en Cuba. Se anunció una serie de reformas económicas en Cuba que básicamente son pues el reconocimiento de que las cosas no funcionan. Todavía en algo más que voy a publicar, en algo más que hicimos ayer, encontré la cita de Fidel Castro en 2016, hace 10 años. 26 años después de la caída del muro de Berlín, de la caída de la Unión Soviética, diciendo que Cuba puede producir todas sus necesidades de alimentos industriales sin necesidad de ayuda extranjera, no necesitamos que el imperio nos regale nada. Bueno, entonces el embargo no te hace nada. Perfecto, es lo que vengo yo diciendo hace mucho. Pero resulta que no, en 60 años no han podido darle de comer a su gente. 67 años. Entonces finalmente parece que hacen algunas reformas. Las reformas son las siguientes. Y vamos a verlas y luego explicamos por qué esto no va a ser bueno para los cubanos de a pie. Ampliación del sector privado, facilitando los trámites para las pequeñas y medianas empresas
eliminando el límite de 100 trabajadores por empresa, que antes había porque se les ocurrió, ¿no? Pone 100 porque es un número bonito y redondo, no porque haya ningún estudio que diga que debe haber 100 trabajadores. Se permiten sociedades anónimas y la propiedad múltiple, es decir, una persona puede tener varias empresas. Se amplía la participación de este sector en agricultura, turismo, comercio y otros sectores. Turismo estaba enormemente privatizado desde que Fraga salvó a Castro llevando las hoteleras españolas a Cuba, pero en agricultura, yo me acuerdo que hace ya 30 años se hablaba del mercado libre campesino que nunca quiso Fidel. Se reforman las empresas estatales. Los gerentes tendrán mayor autonomía, posibilidad de convertirse en sociedades por acciones, quiebra selectiva y vincular los salarios a resultados. Que los salarios, esto es volver al pago por destajo, que se ve, no está bien visto en las legislaciones laborales. No, mira, los salarios son base. Los resultados son bonificaciones, pero cuando los salarios los vinculas a los resultados, lo que haces es ponerle una posición de sumisión y humillación absoluta al trabajador. No, tú tienes un salario por hacer esto. Si lo haces excelentemente bien o lo haces más, entonces ganas un bonus, una bonificación, pero no salarios a resultados. Bueno, se reconoce de facto la ineficiencia crónica de gran parte del aparato productivo estatal. Fíjense ustedes que yo vengo diciéndolo hace 30 años y vienen 30 años diciéndome que soy un enemigo de la revolución, y ahora que el Comité Central del Partido Comunista Cubano dice que el aparato productivo estatal es ineficiente, ahora viva la revolución. Bueno, el sistema financiero se cambia autorizando la entrada de bancos privados y una mayor flexibilidad en el manejo de divisas con elementos de dolarización parcial de la economía. La economía estaba hasta cierto punto dolarizada, pero es gravísimo que se dolarice una economía. ¿Por qué? Porque pierde soberanía monetaria. Y esto, no sé, pero si se acuerdan, ya lo intentó el turco Menem en Argentina y el resultado fue horroroso. Política social y fiscal pasan de los subsidios universales como la libreta de racionamiento, que ya no sirve para nada, hacia subsidios focalizados en población vulnerable. Buena idea. Buena idea, pero la población vulnerable es la mayoría de los cubanos hoy en día, por favor. Nuevos ajustes salariales y tributarios, descentralización y apertura externa, mayor autonomía municipal. Nuevos ajustes salariales y tributarios quiere decir menos salarios, más impuestos. Descentralización y apertura externa, mayor autonomía municipal para gestionar recursos, facilidades a la inversión extranjera directa sin intervención obligatoria estatal en algunos casos, y apertura en comercio exterior, inmobiliario e inmobiliario turístico. Evidentemente las medidas no abordan buena parte de los problemas fundamentales relacionados con los derechos de propiedad, la libertad económica y la rendición de cuentas. Pero estas reformas cuentan con el aval de Raúl Castro, que es quien finalmente manda. El Partido Comunista conserva el monopolio político, lo que implica que cualquier apertura sigue subordinada a la preservación del poder, que es lo que yo les dije que iba a ocurrir. ¿Qué va a pasar? Si Donald Trump entra a Cuba, que espero que no lo haga, pero está tan loco que puede hacerlo, si hay una entrada en Cuba para llevarse a Díaz-Canel y a la mitad de la Comité Central del Partido Comunista, van a dejar a la otra mitad del Partido Comunista pidiéndole la subordinación a Trump. Y esa mitad que ha vivido en el poder, por el poder y para el poder durante casi 70 años, va a decir que sí. Y va a hacer lo mismo que contaba yo la semana pasada que se hizo en la Unión Soviética. ¿Sí? Que es... no es cierto, no era este. El que se hizo en la Unión Soviética, que es dejarlo todo como estaba con los que tenían el poder, siguen en el poder, los gerentes de las empresas ahora son los dueños de las empresas y los trabajadores y la ciudadanía quedan como estaban o más jodidos todavía, porque los rusos se las arreglaron para ser más pobres después de la caída de la Unión Soviética que antes. Y menos libres todavía porque de dictadura pasaron a dictadura. Esto es un reconocimiento de lo que siempre he dicho. La planificación centralizada de la economía y las ideas marxistas sobre la economía no funcionan. ¿Esto me vuelve un defensor del capitalismo? No, me vuelve un resignado. El capitalismo por lo menos puede crear riqueza. Vamos a dejar que cree riqueza sin que cree demasiados daños, regulándolo desde el poder en un sistema social democrático
en el cual se pueda legislar el mercado y la producción y las empresas de manera tal que hagan que sus ventajas se maximicen y sus defectos se minimicen, sus peligros se reduzcan y podamos utilizar esa riqueza y distribuir parte de ella. Que es por lo que siempre dicen que, bueno, es que ustedes en realidad los socialdemócratas son de derecha. Cuba va para el viene del hoyo y difícilmente va a empeorar, pero yo recuerdo que se decía que las personas del bloque soviético ya no podían estar peor. Y uno mira hoy Rusia o Uzbekistán o Turkmenistán o Bielorrusia y resulta que sí podían estar peor. Probablemente eso pase con Cuba. Y sin más, por el momento, porque no va a haber tiempo de mucho más, vamos a una cosa rápida. ¿Qué opinas de Monsiváis? Parece que fue mentor de muchos que ahora hacen propaganda para el gobierno de Morena, como Sabina Berman. Monsiváis era un hombre de izquierda que defendió siempre las opciones de izquierda menos extremas. Estuvo con Cárdenas en el PRD. El único discurso político como tal le oí a Monsiváis fue un acto de campaña de Cuauhtémoc Cárdenas, fíjate. Años antes de que yo entrevistara a Monsiváis para el libro sobre Superbarrio. Fue mentor de mucha gente, es una de las potencias intelectuales del intento de comprender a México a través de la crónica, un cronista maravilloso. Nada más, el tipo me parecía magnífico, un tipo brillante, agudísimo, con una capacidad de ver la realidad de manera crítica y con gran angular. La mayoría de la gente ve pedacitos muy pequeños de la realidad. Y en ese sentido, mi opinión sobre Monsiváis siempre ha sido de las mejores. Pero bueno, vamos a pasar a nuestros comentarios y lo demás lo dejamos para la semana próxima. Bueno, pues estos son los comentarios arbitrarios y arbitrariamente comenzamos diciendo: de antemano me gusta mucho el canal, dice Consuma Libertad. Hablando de conspiranoias, ¿qué opinas de que varios países de América del Sur hayan elegido gobiernos de derecha y que se hable de una interferencia de Estados Unidos y un nuevo plan Cóndor a través del escudo de las Américas? ¿Es conspiranoia o tiene algo de cierto? A ver, estamos hablando de dos cosas distintas. Uno, no hay conspiranoia. Estados Unidos está promoviendo gobiernos de derecha según un plan que está perfectamente expresado en el Project 2025, Proyecto 2025 del que hemos hablado en el canal, y en la estrategia de los Estados Unidos para el mandato de Donald Trump, que también comentamos en este canal, hemos hablado de ello ampliamente. Un plan Cóndor para asesinar a miles de demócratas y progresistas no tiene ninguna base. ¿Okay? Entonces, eso sí es una conspiranoia. Lo de que Estados Unidos está promoviendo la ultraderecha, no. Y además es un plan para Europa también. Y esto es abierto, no es un secreto ni es nada oculto. Este me encantó, pobrecito. Lam Juan dice: qué pena me da escuchar este vídeo. Es el vídeo donde hablé sobre el golpismo brutal del PP y de Vox, ¿no? He estado siguiendo tu canal, pero por principios morales te tengo que dejar. Nos has demostrado que eres el prototipo de lo que la polarización ideológica de algunos sectores... ¿No que dije? Nos has demostrado que eres el prototipo de lo que la polarización ideológica de algunos sectores del mundo de la política está consiguiendo. Por denunciar la polarización, es que la polarización está consiguiendo que yo denuncie la... Estás muy raro, pero mira, mi respuesta fue: entiendo. Abandonas el canal porque careces completamente de principios morales como Feijóo, Peinado y Abascal. Y luego Jesus is coming, Jesús viene. Es que ya con eso. Sí, lleva un pin de la Agenda 2030 y otro de las banderas de Ucrania y la Unión Europea. Todo dicho. Y le dije: gracias. Estoy de acuerdo. Un pin por la búsqueda de un mundo más justo, con menos sufrimiento, y el otro defendiendo el mejor proyecto político de la humanidad, que es Europa, y a un país atacado por un imperialista salvaje y criminal como es Ucrania. Si lo dices como sarcasmo, te has ubicado en la peor parte de la humanidad, la del odio y el putinismo. Y seguimos. Chetocho dice: pregunta válida entonces. Hablé otra vez de la RAE y hoy traigo, la próxima semana vamos a hablar más de la RAE. Dice:
Eh, entonces, ¿cuál es el máximo órgano rector del idioma español? Es que la gente cree que los idiomas deben tener un rector, ¿no? Un jefe. No, no digas eso, no hables así, tienes que hablar de esta manera. Casi ningún idioma tiene un órgano rector que te diga cómo puedes, cómo te dan permiso de hablar, cómo te dan permiso de llamarte, ¿no? Pero bueno, mi posición es no debe haberlo. La lengua se rige por el uso, no por mandato del rey, que es lo que hace una real academia, es hacer las órdenes del rey. Para eso se fundó en el siglo XVII. Dice el Quijote a Sancho, y esto es enriquecer la lengua sobre quien tiene poder, el vulgo y el uso. El vulgo es el pueblo y el uso es el manejo cotidiano de la lengua, y en un cónclave de amigotes arrogantes que se creen académicos. Por favor. Y llegamos a nuestro premio Elton tempranero hoy. Dice Joaquín Alberto Jordi 6082. Hay millones de planetas habitados. Yo he estado en unos cuantos. Y me hubiera gustado ponerle eso. Yo he estado en unos cuantos. La ignorancia es muy atrevida, por ello esta humanidad está perdida. Solo sacaré a los que tengan corazón, los demás a reciclar. ¡Oh! Entonces le pregunté, como ha estado en algunos cuantos, ¿trajiste algún souvenir? Y no me ha contestado. No contesta la gente. Porster 34-21, aunque igual ya estoy jugando de nuevo con el mando desconectado, volvemos a lo mismo. Messi y Cristiano, enormes jugadores, pero ninguno superó a Pelé. Messi y Cristiano por igual han sido beneficiados por la FIFA. Balones de oro inmerecidos, goles ilegítimos, ahí te hablan Maradona, que no son ni Messi ni Ronaldo. Entonces no podemos hablar de sus logros como pruebas irrefutables. Messi el mejor, pero no de la historia. Le digo, pero qué ignorancia futbolística más bruta. La FIFA no entrega el Balón de Oro, ni controla los campeonatos nacionales. Messi en el Barça no pudo ser beneficiado por la FIFA. Infórmate que haces el ridículo. Y a otro fútbol conspiranoico que también pasó por aquí, le expliqué algo que la gente por lo visto no sabe. Mira, la revista Football France cada año hace una lista de los que considera los 30 mejores futbolistas del año. 30. Manda esa lista a 100 periodistas, uno de cada país de los 100 que tienen el mejor ranking de la FIFA. Cada periodista de esos 100 emite 10 votos, calificando por lugares y por puntos a 10 de esos 30, de esa lista que les mandan de 30, solo puede votar por 10. Tienen el requisito de votar con base en el desempeño, los logros del equipo y el fair play. Todos estos 100 periodistas hacen su lista de 10 de los 30 y se computan los 1000 votos y de ahí se decide quién gana el Balón d'Or, el Balón de Oro. Si me dices cómo se hace fraude con este sistema, que es lo que está sugiriendo que se hizo para los Balones de Oro de Messi, que son 8, te lo agradecería, pero en realidad me da la idea de que hablas sin tener puta idea. Y dice Lalo P. 4258, usted no es tan intelectual como le gusta creer. Digo, dado que no me creo intelectual, pues vamos bien. Café Baki me dice, Mauricio, hablando de esto de rebajar los estándares, recuerdo que cuando alguien mencionó que cuando ocurrió el terremoto del 85 en México, algo se rompió en el país con el régimen del PRI debido a que el terremoto sacó a la luz sus deficiencias y aunque tardó fue de las cosas que ayudó a sacarlo del poder unos años más tarde. Todo a propósito de lo que acaba de pasar en Venezuela, ¿puede por favor contarnos algo al respecto y cómo ve eso a luz de lo que sucede en Venezuela y el régimen? No puedo hablar sobre Venezuela, pero puedo contestar esto. Mira, yo estaría de acuerdo en parte. Lo que cayó en la Ciudad de México fueron sobre todo edificios hechos con dinero público, en los que se había cebado la corrupción, secretarías, escuelas, hospitales, unidades habitacionales. Yo recorrí la Ciudad de México con un ingeniero amigo mío, y él me iba señalando entre las ruinas donde la varilla era de menor calibre del que era necesario según las normas de la ingeniería, donde las columnas rotas revelaban que se había usado demasiada arena y demasiado poco cemento. Todos estos elementos con los que los constructores se metían dinero en el bolsillo que debían utilizar en la construcción.
Luego, para remate, el que desde la Madrid se negara a pedir ayuda internacional durante días, que sacara el ejército a la calle, que minimizara a los muertos, que finalmente se hiciera negocio con muchos terrenos sin jamás tocar a los constructores que mataron a la gente, fue un escándalo nacional. Mi amigo ingeniero me lo decía muy claro: los terremotos no matan gente, los edificios mal construidos matan gente. Agrego, hay reglamentos de construcción específicos a las características del suelo de cada lugar donde vas a construir. Y uno de los elementos que se consideran, por supuesto, es el sísmico. La gran mayoría de los edificios que se cayó estaban mal construidos, o ya debían haber sido derribados antes porque ya habían caducado su utilidad ingenieril, es decir, su capacidad de sostener la estructura como debería. Sobre cómo funciona esto en Venezuela no lo sé. Vicente Fernández, sobre lo que dije de discusión rara que tuve con un filósofo, eso mismo creo que te pasa a ti. Criticar es muy fácil porque todos los sistemas filosóficos y religiosos tienen fallas. Pues sí, pero entonces te hace que es jodido que tengan fallas y entonces sea tan fácil criticarlos. Y más en su aplicación práctica, por supuesto. No son aplicables prácticamente. Pero tú no tienes un sistema filosófico alternativo sistemático, solo ideas sueltas desconectadas. Bueno, puedo saber qué es para ti un sistema filosófico sistemático y por qué es necesario, importante o conveniente tenerla. ¿Cómo es que el hecho de que se puedan desmontar las estupideces que escupen los filósofos cuando hacen filosofía es lo mismo que escupir esas estupideces? El que tú creas que mis ideas están desconectadas revela dos cosas rápidamente. Uno, no tienes puta idea de cuáles son mis ideas, solo has visto este vídeo hablando de otro, pero necesitas descalificarme para que no ponga en peligro tus creencias religiosóficas. Porque si vieras todos mis vídeos, verías que hay un orden en lo que pienso, y lo que pienso es crítico. Y dos, careces del mínimo rigor intelectual y la mínima estatura moral como para criticar a nadie, y menos exigiéndole que haga lo que ha demostrado que no es útil ni necesario: un sistema filosófico que lo explique todo para tranquilidad espiritual de gente como tú. Y termino la respuesta diciendo: prefiero reconocer que no sé a inventarme las respuestas, y agrego, inventarse las respuestas es lo que hacen la religión y la filosofía. Carpintería Mecánica 2916 me dice: si el rey de España no tiene poder, solo es parte del mobiliario. ¿Para qué lo tenemos? Como símbolo. No manda, pero sí gasta. Bueno, sí, pero si pudieras un presidente gastaría también. No en países como el que todos conocemos, lo de no tener poder el rey lo pondría entre paréntesis. Digo, mira, si no quieres tener rey, propón que se derogue la figura. Ya veremos si tienes los votos. Ojalá tuviéramos los votos en el Congreso. Pero para eso tienes que conocer las leyes. Eso de que no tiene poder entre paréntesis, son paréntesis de un cínico que ni siquiera se ha leído la Constitución. Te recomiendo el título 2 de la Constitución española, que se refiere específicamente a la corona. Y para terminar, dice Jalfa 6563, recomiendo el libro de Pierre Teilhard de Chardin, titulado El fenómeno humano, donde expone con rigor científico la evolución de las especies, incluida la especie humana. En esencia está totalmente de acuerdo con Richard Dawkins, devoto discípulo de Darwin. Es cierto, como yo mismo. Incluso explica de manera más que elegante la aparición de la conciencia con su ley de la complejidad conciencia. En todo el libro no aparece la palabra Dios. So fucking what? Y le explico, mira. Hay que leer ese libro solo como historia. No es válido biológicamente y no lo recomendaría como tal. Jalfa pertenece a ese grupo de personas que creen que todo lo que sabemos de evolución es lo que escribió Darwin. Cuando Darwin no sabía de genética, no alcanzó a leer o no supo incorporar los trabajos de Mendel. La visión que tenemos hoy de la evolución es muchísimo más compleja. Darwin, lo genial de Darwin fue descubrir cómo funcionaba un proceso de la evolución concreto, que es la selección natural. Pero de ahí en fuera, lo que se ha avanzado y lo que sabemos hoy es muchísimo más allá. Y entonces, le explico, este libro lo escribió Teilhard de Chardin en 1955. En aquel entonces la idea que había de los neandertales era equivocada y no se sabía que se habían cruzado con Homo sapiens, que nosotros somos también neandertales. No se habían descubierto ni el Paranthropus boisei,
ni el Australopithecus afarensis, la famosa Lucy, ni el Ardipithecus, que es probablemente el ancestro de todos nosotros, ni los denisovanos, ni el Homo antecestor, ni el Homo floresiensis. Lo que se sabía de ADN era enormemente primitivo. No sabíamos ni la forma del ADN. ¿Cuándo se descubre la forma del ADN? Pues se descubrió por allí. Se creía que había una línea continua del más antiguo ancestro hasta el ser humano actual. No se sabía que muchos de los aparentes ancestros del ser humano no son tales. Son ramificaciones en muchas especies humanas que eran nuestros primos, no nuestros ancestros. Teilhard describió, según el conocimiento de la época, que está totalmente rebasado. Lo que pasa es que los católicos lo adoran porque era sacerdote jesuita y tienen ideas, como te digo, muy raras e incorrectas sobre la evolución y el darwinismo, porque el darwinismo es una antigualla, salvo por el mecanismo que descubrió Darwin, por una serie de mecanismos que descubrió y describió Darwin, pero que lo que sabemos hoy de biología y de evolución es muchísimo más amplio y enriquece y potencia mucho más lo que dijo Darwin. Nadie es darwinista en ese sentido, más que en la imaginación de los católicos. Dicho lo cual, termino y me voy corriendo porque, aunque ahora no hay fútbol, lo que hay es, bueno, sí hay fútbol a las 12, qué barbaridad, son las 9. Me da tiempo de cenar y de pasarlo bien antes de ver el partido y de comentarles que, a ver, una cosa, a ver si hay un par de cosas más que me puedan interesar. Gacho se pregunta por qué muchos de izquierda se vendieron a Morena, pero no al PAN o al PRI. Pues estaban vendidos al PRI, todos trabajaban en el gobierno del PRI, los gobiernos del PRI. Entonces estaban en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, ¿no? Estaban en las dependencias de gobierno, en el Instituto Nacional de Bellas Artes. El PRI supo mantener, no los hicieron ideológicamente suyos, pero los salarios de la mayoría de los intelectuales salían del PRI, salían del gobierno. Trabajabas en radioeducación, ¿no? Trabajabas en el gobierno. Yo mismo trabajé en Radio Querétaro y en una editorial de Querétaro cuando me fui a la Ciudad de México por el terremoto, años después del terremoto, por los problemas ecológicos que tuvimos debido al terremoto. Y entonces, todos los intelectuales de izquierda estaban de alguna u otra forma trabajando en el gobierno. Lo que pasa es que ahora son descarados porque ahora tienen poder, no son empleados como lo eran en el Instituto Nacional de la Juventud o en el Instituto Nacional para los Estudios de la Revolución Mexicana, ¿no? Ahora son los que mandan y entonces se nota mucho más lo corruptos que son. Bueno, a la ley hay que pedirle siempre las fuentes, eso sí, eso siempre. Ustedes cualquier pregunta que le hagan a un chatbot, pídanle que les dé las fuentes, van a ver cómo Joan. Decía yo que ahí lo dejamos, nos vemos la próxima semana, el miércoles, no sé, nos fue también el video de esta semana como yo quería, el dedicado a la caída de la Unión Soviética y la forma en que se privatizaron todos los bienes de la Unión Soviética, que me pareció una historia apasionante, pero por lo visto a la gente no le pareció tanto, no fueron tantas las visualizaciones en estos 2 días. Entonces no sé si hacer lo mismo sobre China, cómo China se convirtió del país más comunista del mundo en el país más capitalista del mundo, o hacerlo para después. En fin, tengo que ponerme de acuerdo conmigo mismo. Pero el jueves estamos aquí a las 7 y a menos que haya partido estamos hasta las 10. Así que muchísimas gracias por acompañarme. Pásenlo bien, pórtense mal, pero que no los atrapen portándose mal. Y mientras tanto, ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.